Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora del derecho real de propiedad horizontal. El derecho real de propiedad horizontal es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio y otorga a las partes, al titular de ese derecho real de propiedad horizontal, el uso, goce, disposición material y disposición jurídica sobre el bien. Esta disponibilidad jurídica y material la tienen no solo sobre las partes privativas, sino también sobre las partes comunes del edificio, y esta es la particularidad que se tiene. ¿Por qué? Porque las partes comunes integran un condominio y habitualmente un condominio, para tener una disponibilidad, se necesita la conformidad de todos los condóminos, y esta es la particularidad que tiene la propiedad horizontal, porque uno es titular particular de sus partes privativas y de un condomino que es de las partes de uso común, pero tiene una disponibilidad tanto jurídica, material, como uso y goce. Como ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de los derechos reales, hablábamos de que esas son las 4 características que hay que atender sobre la disponibilidad jurídica, material, uso y goce, y que no todos los derechos reales gozan de las 4 características. La tiene el dominio, la tiene la superficie sobre las partes que se otorga el derecho superficiario, y también la tiene el derecho de propiedad horizontal. La particularidad o la característica, ya le he dicho que es esta, sobre la posibilidad de disponer en exclusivo el titular del derecho de propiedad horizontal sobre las partes comunes. Pero repasando un poco lo que hemos visto ya en los otros derechos reales, el uso y goce, que lo tienen todos los derechos reales, y la disponibilidad jurídica y material. La disponibilidad material significa poder disponer de la cosa, mientras que la disponibilidad jurídica es la posibilidad de transmitir el derecho, en este caso el derecho de propiedad horizontal. En el dominio se tiene disponibilidad jurídica y material, pero en el usufructo, por ejemplo, se tiene la disponibilidad jurídica, porque se puede transmitir el derecho real de usufructo, pero no material, porque la cosa es ajena. Esto es un poco para repasar estas características que tienen los derechos reales, y en este caso hablamos del derecho real de propiedad horizontal. La característica que tienen también es que existe un reglamento de propiedad horizontal que es el que se debe aprobar para que ese inmueble sea constituido en un derecho de propiedad horizontal. Se tiene la característica que estas partes, que son comunes, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Tienen una característica en la propiedad horizontal, que es que se inscriben en el registro de propiedad horizontal, tienen un reglamento de copropiedad, debe tener un reglamento de copropiedad que se debe inscribir en el registro de propiedad horizontal, y ese reglamento debe ser redactado en escritura pública. Nace de esa forma, con esa inscripción en el registro de propiedad horizontal. Ahí es cuando nace y se constituye el derecho de propiedad horizontal, no cuando uno adquiere o edifica el inmueble. Primero se debe aprobar para inscribirlo como en el registro de propiedad horizontal, para inscribirlo como propiedad horizontal, y luego se va a iniciar la construcción. Eso sí, tiene una característica fundamental, que es la salida independiente del exterior. No se puede constituir una servidumbre de paso para poder salir del edificio, algo que uno es inconcebible. Bueno, es una de las características del propiedad horizontal, que tiene que tener una salida independiente. Como ya he dicho, se redacta en escritura pública este reglamento,
que debe inscribirse también en el registro de propiedad inmueble. Por eso cuando se adquiere se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble la adquisición del dominio. Este reglamento tiene características que son esenciales en todos los reglamentos. Debe estar determinado el terreno, debe estar determinadas las unidades funcionales y complementarias que van a integrar la propiedad horizontal, tiene que estar bien determinados cuáles son los bienes propios, cuáles son las cosas o partes comunes, además de cómo se compone el patrimonio del consorcio, porque sabemos que el consorcio es una persona jurídica. Y como toda persona jurídica, como toda persona jurídica tiene los atributos que son propios de la persona: el nombre, el patrimonio y el domicilio. El domicilio será donde se sitúa el inmueble, el nombre será consorcio de ese inmueble, y el patrimonio será lo que compone el activo y el pasivo de la persona jurídica denominada consorcio tal, y además tendrá que tener su administrador, que son los órganos que integran esta persona jurídica. Además del patrimonio, tiene que tener la parte proporcional indivisa que le corresponde a cada unidad, con una enumeración del porcentaje, que es la proporción que se debe pagar cada uno, del que se tendrá que hacer cargo de las expensas comunes, los alcances en el reglamento del uso y goce de las partes comunes del edificio, inclusive si hay partes comunes que son de uso exclusivo, y además el uso y goce de los bienes del consorcio, el destino que se le van a dar a las unidades funcionales, las facultades que va a tener la asamblea de copropietarios, y además la determinación y la forma de convocar a una asamblea y las mayorías necesarias para tomar las decisiones, además de la forma que se va a convocar la asamblea, la cantidad de cartas, la limitación a las cartas poderes que se le puede dar a algún copropietario para representar a otros vecinos en la asamblea, las prohibiciones que pueden existir, por ejemplo, que sea de uso profesional, o prohibición de locar para cierta actividad de algunos inmuebles, etcétera. Van a establecer las formas en que se van a designar y la duración que va a tener el administrador, el plazo de su ejercicio, y la fijación del ejercicio financiero del consorcio. Además, puede establecer la existencia de un consejo de propietarios, porque este es un órgano opcional, y además las facultades especiales que van a tener este consejo de propietarios. Como ya he dicho, debe ser redactado en escritura pública e inscrito en el registro de propiedad horizontal. Entre las cosas que van a componer esta propiedad horizontal tenemos la unidad funcional. ¿Qué es la unidad funcional? Son los pisos, departamentos o locales que son susceptibles de aprovechamiento por las partes, ya sea para vivienda o para cualquier otro destino, y debe reunir unidad funcional tres condiciones. Una, tiene que tener un espacio que esté materialmente determinado: piso, departamento, que pueden ser viviendas o usos comerciales. Tienen que tener la independencia funcional en cuanto que sea posible de uso y goce conforme a su naturaleza, es decir, no es posible de que haya por ejemplo, un baño común para más de una unidad, sino que tiene que tener una autonomía funcional. Y además el acceso, como ya he dicho, el acceso a la vida pública, que tiene que ser independiente. De manera que no es posible, por ejemplo, una vivienda
que haya 3 unidades y un baño para uso de las 3 unidades. Eso no es característico de una propiedad horizontal. Para ser inscrito como unidad funcional tiene que tener esta independencia funcional de cada inmueble. Este derecho real se diferencia del derecho real de dominio justamente por ser una combinación de dominio y de condominio, porque ya he dicho, tiene partes comunes. En el dominio, una característica que hemos dicho del dominio que era de uso exclusivo y unilateral, porque lo tiene una sola persona. Si lo tiene más de uno, ya es un condominio. Acá tenemos partes que forman un dominio y además partes que forman un condominio. Además de la unidad funcional podemos tener la denominada unidad complementaria, que son unidades o sectores cuyo destino son para servir a estas unidades funcionales, tales como pueden ser unas cocheras individuales, bauleras, etc. Para que sean concebidas como una unidad complementaria, tienen que estar concebidas en el plano de modo tal que haya una subdivisión horizontal y que se contenga la designación, esté especificada la designación como unidad complementaria. Pueden pertenecer a todos los propietarios o pueden pertenecer a algunos copropietarios. Puede haber, por ejemplo, cocheras, pero que no sean, que si bien sean de uso exclusivo para cierto copropietario, no alcancen cochera para la totalidad de los copropietarios, en cuyo caso será para algunos de los copropietarios. Pueden contener, inclusive en estas unidades complementarias, cláusulas que establezcan ciertas prohibiciones, como para la locación de las unidades complementarias a terceros que no sean propietarios. Por ejemplo, en mi edificio sucede que existe cocheras, unidades que tienen cocheras, otros que no, pero hay una prohibición de alquilar o vender. Alquilar, si existe la prohibición, lo alquilan igual, pero sí de vender la unidad complementaria a personas que no sean propietarios del edificio. Esto está entre las cosas permitidas. Es decir, que si bien existe una interdependencia entre una unidad principal y una unidad complementaria, cualquier transmisión de derecho real o gravamen de la unidad funcional también comprende la unidad complementaria. Es decir, existe una interdependencia tal de que si yo, por ejemplo, yo soy propietario y tengo cochera, me embargan mi inmueble, también va a comprender el embargo de la unidad complementaria, que es la cochera que tengo. Está también la otra unidad complementaria, que es la baulera, que también comprende, está vinculada con la unidad principal. También en las cosas y partes propias puede haber, el nuevo código amplía estos objetos que sean susceptibles de ser privativos, porque no solo los pisos y departamentos, sino también a locales u otros espacios que puedan ser susceptibles de aprovechamiento, como cocheras, bauleras o guardamuebles, como cosas y partes propias. Pueden ser complementarias, pues sean propias de una unidad. Entre las cosas propias hay cosas que son necesariamente propias y otras que pueden llegar a ser opcionalmente propias. Los tabiques internos, las estructuras que dividen divisorias, son necesariamente propias. Las puertas, las ventanas, los artefactos y revestimientos, incluso los revestimientos de los balcones son propios. Ojo que he dicho revestimientos de los balcones, no los balcones que son propiedades comunes pero de uso exclusivo por parte del propietario. Las partes comunes del edificio, ahí tenemos partes
cuyo derecho de uso pertenece a todos o a algunos copropietarios, si bien existen cosas que son comunes, pero son de uso exclusivo por uno de los propietarios. Cuando uno, ya lo he dicho, transmite un derecho real sobre, sea un derecho real o un derecho personal, es una compraventa, transmite el dominio sobre la unidad, sobre el bien propio, también comprende la venta o traspaso de las partes complementarias, ¿no? Las cosas comunes pueden llegar a ser transformadas en privadas. Por ejemplo, uno puede llegar a tener una terraza que es quizás nadie la usa y está lindera en el último piso. Bueno, se podría llegar a ser transformada en una unidad privada. Pero eso sí, para poder transformarse en una unidad privada se necesita el consentimiento de la totalidad de los propietarios. Es decir, tiene que haber unanimidad, no de los presentes, de los que asisten a la asamblea, sino de todos los que integran el Consejo de Habitantes. ¿Por qué? Porque se va a efectuar un derecho patrimonial, es un cambio en los porcentuales, cambio en el reglamento, etcétera, y eso amerita una reforma de magnitudes tales que requiere la unanimidad en el voto. Hay cosas que son de uso común también, pero que no están enumeradas en el código. Pero que si bien son comunes a todos o a algunos de los propietarios, ningún propietario puede alegar el derecho exclusivo. Tal el caso, por ejemplo, cosas comunes no enumeradas, hablamos de el contrapiso, el armazón, las puertas de entradas, las ventanas o banderolas o entrada de luz, los locales de la unidad que se usen para la renta, el subsuelo, el espacio aéreo y los sótanos. Por ejemplo, donde se sitúa la sala de máquinas, donde están las cocheras. Puede ser que cocheras sean de uso exclusivo, pero son comunes. El uso de estas partes comunes tiene algunas limitaciones, como por ejemplo el destino que tiene. No puede ser alterado el destino de las cosas comunes. Si tiene una terraza y para colgar ropa, no se puede poner un solarium o cambiar el objeto. Si hay una piscina, no hay para poner especie de colores, para nada, etcétera. Si hay un salón de usos múltiples, no es para que se hagan otra cosa que no sean los eventos para lo que está destinada. Y además la prohibición de perjudicar o restringir los derechos de los restantes consorcistas. El reglamento de copropiedad puede poner un límite a tanto no son un límite como también excluir del uso de las partes comunes a determinados comuneros. No está prohibido que esa prohibición se coloque. Ahora he dicho de estas partes comunes que no están enumeradas. Ahora también hay otras partes comunes que sí están enumeradas en el código y que son necesariamente partes comunes. Y que bajo ningún
conceptos pueden ser exclusivas de algún consorcista. Es el tema del terreno. Esto se diferencia de lo que es los clubes de campo, los country. Porque los country, el terreno es propiedad exclusiva del propietario. En cambio acá el terreno, cada titular de una unidad es dueño de un porcentaje del terreno, que no necesariamente ese porcentaje va a coincidir con el porcentaje con el que debe abonar las expensas, ¿no? Los pasillos o vías de acceso también son parte que están como comunes y nunca pueden llegar a ser privativas. Los techos, los cimientos, incluso los balcones, que ya les he dicho que son propiedad común pero de uso exclusivo, los locales que existan, las cañerías, inclusive hablamos de todas las cañerías hasta el ingreso de la unidad funcional. A partir del ingreso de la unidad funcional puede llegar a ser exclusivo. La vivienda donde se aloja el encargado, los ascensores, montacargas, etcétera, los muros exteriores, todas esas cosas son cosas comunes que no pueden ser bajo ningún aspecto privatizadas, viene a ser, que sean otorgadas después, ni aunque sea por unanimidad, para la propiedad de un solo condominio. Los locales destinados a los vestuarios para el personal que viene a hacer trabajos, los artefactos para servicios en beneficio común, instalaciones para personas con discapacidad, etcétera. En sí es la enumeración que hace el código es enunciativa, porque esto significa que no existe impedimento para que en el reglamento se pone como uso común con prohibición de ser otorgadas privadamente a cualquier condominio de alguna otra cosa. Es decir, por eso lo dice el código como las que son necesariamente enuncia como cosas necesariamente comunes, pero sin perjuicio de la posibilidad de que se le dé este carácter a algunas otras cosas. Hay algunas cosas que son comunes pero que son opcionales, no necesariamente tienen que existir como las que hemos mencionado con anterioridad. La piscina, el solarium, el lavadero, la sala de usos múltiples, todo esto que es característica ahora de los edificios modernos son opcionales. Existe la posibilidad de ponerlos, pero no es obligatorio que los edificios tengan esa característica. La persona jurídica que compone propiedad horizontal la vamos a denominar consorcio. ¿Qué es consorcio? El consorcio es el conjunto de propietarios de las unidades funcionales que componen a esta persona jurídica, que es una persona jurídica privada, que tiene nombre, que tiene órganos que la gobiernan, como y el órgano por excelencia la asamblea, que tiene un representante legal que va a ser el administrador, que tiene un patrimonio como toda persona jurídica que tiene esos atributos de la personalidad. ¿Qué facultades tienen estos propietarios, consorcistas, miembros de este derecho real de propiedad horizontal? El de enajenar y constituir derechos reales. Esto significa que pueden transferir el dominio, pueden adquirirlo, pueden hipotecarlo, darlo con garantía hipotecaria, pueden todo lo que sea los derechos reales que se pueden llegar a imponer sobre un inmueble y que también quedarían garantizados con todas las partes comunes, de manera que si se constituye una hipoteca,
se garantiza una deuda con un crédito hipotecario y después se remata, se va a rematar también las partes comunes, que el que lo adquiere lo adquirirá en su totalidad, porque así es como está reglado este derecho real de propiedad horizontal. Tiene obligaciones y prohibiciones como la de conservar en buen estado la unidad funcional, pagar las expensas, tanto ordinarias como extraordinarias. Fíjense que quien no paga las expensas puede llegar a ser ejecutado, y para eso, que vamos a decir más adelante, existe la posibilidad de la vía ejecutiva, el juicio ejecutivo, expeditivo, rápido, donde el certificado de deuda que confeccione el administrador goza de una presunción de legitimidad y contra el cual se pueden oponer pocas defensas, defensa de pago, defensa de inhabilidad de título, etcétera. No puedo yo, por ejemplo, justificar el no pago de una expensa porque no me arreglaron a mí no me hicieron un arreglo, por ejemplo, de una humedad que tenía. Yo no puedo decir, bueno, arreglo la humedad y no pago las expensas porque me demandó 2-3 cuotas. Yo lo tengo que arreglar con el administrador y si llego a un arreglo, está bien, pero no lo puedo poner como una defensa si yo no lo argumenté en no lo hablé con el administrador y el administrador me exige el pago de las expensas, lo tengo que pagar. ¿Por qué si yo efectué ese tema, ese arreglo? Porque hay un interés superior que es el mantenimiento de todo el edificio, los seguros, el sueldo del encargado, etcétera, y toda esta organización de esta persona jurídica no puede argumentarse como defensa algunos argumentos particulares. Puede ser que por una cuestión de liquidez el administrador le diga, mire, se lo voy a pagar el mes que viene, pero usted va a tener que pagar las expensas, ¿no? Ahora no tenemos, porque estamos arreglando las calderas, las máquinas, cualquier argumento. Vale, esos argumentos son válidos, por eso existe un administrador y por eso él es quien ejerce la representación legal del consorcio, quien debe cobrar, encargado de cobrar las expensas, y contra el que yo, si me ejecuta, tengo poca defensa, porque en general no puedo yo excusarme de no haber pagado las expensas. Debe también el copropietario cumplir con las disposiciones que establezca el reglamento de propiedad, permitir el acceso a la unidad funcional de todas las personas que envíe el administrador para efectuar los arreglos, tiene el propietario que notificar al administrador cualquier cambio de domicilio que efectúe, por ejemplo, si él no vive ahí. Hay una prohibición de perturbar la tranquilidad, de efectuar cosas contrarias a la moral y las buenas costumbres, aunque ahora ya en este decreto de necesidad de urgencia el tema de la moral es algo un poco más restrictivo, pero sí no puedo hacer actividades ilegales. Por ejemplo, yo no puedo estar diciendo, bueno, tengo un depósito de nitroglicerina, esas cosas son objetos prohibidos. Esos son objetos que comprometen la seguridad del edificio. Además, no se puede depositar cosas peligrosas. Cuando yo digo que se debe notificar al administrador cualquier cambio de domicilio real que se efectúe, tiene una finalidad que se estableció con la nueva ley, que es importante saberlo. Muchas veces existe una imposibilidad de tomar decisiones en una asamblea por falta de quórum para la asistencia, ya sea en algunos casos porque no les interesa a los propietarios asistir a la asamblea, otras veces porque quizás no viven ahí, el inquilino no se los comunicó y ni se enteran ni van a la asamblea. Entonces, para evitar esto, lo que la ley estableció dice, bueno, para la convocatoria de la asamblea se va a notificar a todos los propietarios. ¿Dónde? En la unidad que les pertenece.
No, pero yo no vivo en la unidad. Tiene que comunicar fehacientemente a la administración dónde es que vive usted. Una vez que lo comunica, ya es un deber del administrador comunicarle lo de la asamblea. Y si no se comunica y hay una decisión, usted puede llegar a impugnar. Ahora, ¿qué pasa si usted no es de los que no se lo notifican, sino que no le interesa asistir y no va? Bueno, entonces en ese caso lo que la ley establece que si usted es notificado, las decisiones que tome la asamblea se la van a notificar para que usted las impugne o no. Y tiene una particularidad: si al cabo de 10 días de haberse notificado usted no efectúa una impugnación, se considera que les ha consentido. De manera que ahí el silencio suyo por no haberle interesado nada terminará teniendo un sentido positivo y permitirá que se alcance en mayoría necesaria para poder continuar con la tarea de la administración y ejecutar las decisiones de la asamblea. Tiene la obligación, usted como propietario, ya he dicho, de pagar las expensas comunes y atender a los gastos de conservación del edificio. ¿Cuáles son los gastos y contribuciones del propietario vinculados a su propia unidad que debe realizar? Son los gastos particulares para atender la conservación y reparación de la propia unidad, para lo cual además deberá pagar las expensas ordinarias, los gastos periódicos y las expensas comunes extraordinarias, que son las que se disponen por asamblea. Ya he dicho que la vía procesal para el cobro son la emisión de un certificado de deuda por parte del administrador y el juicio ejecutivo. Ese certificado de deuda va a ser aprobado por el Consejo de Administración y, ya le digo, goza de una presunción de legitimidad. Si yo no pago las expensas, el administrador tiene un plazo de 2 años para ejecutar las expensas, pasado los cuales se puede considerar prescripto y se puede oponer la defensa de la prescripción. No puede, se ha dicho, oponer una compensación por los trabajos que hubiese realizado en reparación de su unidad. Con el tema de las expensas extraordinarias, como ustedes saben, los contratos de locación son a cargo, se establece que son a cargo del propietario, lo que a veces es difícil establecerlas. ¿Por qué? Porque las asambleas se hacen de propietarios. Y muchas veces en las asambleas de propietarios se decide aumentar las expensas ordinarias para atender a gastos de reparación del edificio. Entonces se va confundiendo las expensas ordinarias con las expensas extraordinarias. Y a veces hay una cuestión de interpretación sobre las expensas ordinarias, porque en definitiva, otra vez me llegaba a mí un caso de un amigo que decía que no tenía... que su inquilino se oponía al pago de las expensas porque eran reparaciones de un caño, y bueno, esas reparaciones de un caño eran de, y no era un caño de él, eran un tema de reparación que eran extraordinarios. Y yo cuando me consultó, le dije, bueno, a ver, una cosa son las reparaciones ordinarias, que es el normal uso de un caño que se altera, y otra cosa es un daño extraordinario. Ese forma parte de las expensas ordinarias. Si no es de la unidad a su cargo, es por la mecánica que tiene el sistema de propiedad horizontal, donde se prorratea ante todos la reparación y mantenimiento del edificio. Si no, con ese argumento, si el inquilino no se va a hacer cargo de la reparación de los caños de otra unidad, cuando le toque a su unidad, la va a tener que pagar él, y nadie se va a querer pagarle la reparación. Por eso esto que a veces los inquilinos
dice, no, esto es una expensa extraordinaria. No, son expensas ordinarias, hacen el normal uso del desgaste natural del de la unidad del edificio, que se tiene que hacer cargo todos los comunitarios como expensa ordinaria. Bien, ¿qué pasa cuando hay una modificación de una parte común? Yo ya le había dicho que se requiere el consentimiento de la mayoría de los propietarios. Cuando yo esa cosa común la quiero hacer privativa, es donde se requiere unanimidad. Pero si es un consentimiento de la mayoría de los propietarios, previo informe técnico del personal autorizado, cuando se quiere hacer una modificación de una parte común, pero que esa modificación va a seguir, eso que se realice va a seguir siendo una cosa común. La unanimidad es que se requiere cuando la mejora beneficia a un solo propietario también, y en ese caso se tiene que establecer que es a su costa. Cuando las reparaciones que se deben efectuar son urgentes, puede ser efectuada inclusive por cualquier propietario en ausencia del administrador, que va a actuar como un gestor de negocios. Ustedes se acuerdan cuando vimos la gestión de negocios ajenos. Bueno, ese es un típico caso donde y que puede suceder que en ausencia del administrador, el encargado, hay una inundación, se rompe una válvula a un caño, tome medidas tendientes a evitar un daño mayor en el edificio y actúa como gestor de negocios ajenos. Puede ser que haya un grave deterioro en el edificio y por el cual se quiera disponer la demolición de ese edificio. En ese caso, el voto de la mayoría, que represente más de la mitad del valor, son los que van a establecer la mayoría absoluta para tomar esa decisión. No de los propietarios, sino del mayor valor. También tienen que tener en cuenta que para establecer las mayorías, el nuevo código establece una doble mayoría necesaria para tomar decisiones, que es la mayoría de habitantes y la mayoría en cuanto al porcentual. Y esto es importante porque vamos a suponer que un edificio tiene los 2 primeros pisos cochera y los 3 pisos siguientes son piso único, una unidad. Si vamos a establecer la mayoría por propietarios en una decisión donde no coinciden los propietarios de la cochera con el propietario del edificio, la mayor cantidad de personas van a ser los propietarios de la cochera, pero el porcentual de metros cuadrados será mayor el de los habitantes de los edificios, porque son 3 pisos contra 2. Bueno, se necesita de ambas mayorías como para tomar una decisión. Es lo que ha establecido ahora el código. El reglamento de copropiedad se inscribe en el registro de propiedad inmueble y 2/3 de la totalidad de los miembros del consorcio son los necesarios para poder modificar el reglamento de copropiedad. Este reglamento, que va a tener, como ya he dicho, la determinación del terreno, las unidades funcionales, el destino de las unidades, el destino de las partes comunes, etcétera, es decir, todo lo que ya he enumerado. Y además tendrá la fijación del ejercicio financiero del consorcio, las facultades especiales que tendrá el Consejo de Administración, la forma de computar la mayoría, cómo se elige el administrador, etcétera, etcétera. Todos los órganos que integran esta persona jurídica denominada consorcio están ahí, contenidos, y sus funciones especificadas en lo que es el reglamento de copropiedad. El primer órgano al que vamos a atender es a la asamblea. La asamblea es la reunión de propietarios, es el órgano supremo por excelencia que va a tomar las decisiones. Y entre las cuestiones que son atribuidas a la asamblea está todo lo vinculado a la conformidad para el nombramiento y despido del personal del consorcio. Esto es algo que antes se le atribuía al administrador y en una sabia decisión se modificó para dejarle la responsabilidad de la asamblea, porque fíjense,
que un encargado de muchísimos años de trabajo en una unidad, en un edificio, si de repente tiene algún problema con el administrador, capaz que el administrador decidía su despido y después la indemnización corría a cargo de los propietarios, y capaz que un capricho del administrador por el cual se lo quería sacar encima. Entonces, es una decisión que va a tomar el administrador, pero tiene que ser ratificado por asamblea cuando se trata de nombramiento o despido de algún personal que trabaja en el consorcio. Las cuestiones que le son atribuidas por la ley y por el reglamento de copropiedad son las que se va a tratar en esa asamblea. En estas asambleas esta asamblea tiene distintas facultades. No actúa la asamblea como un órgano estanco o con facultades acotadas, ya que puede asumir las atribuciones o la facultad del administrador y del consejo en el caso que existiere. Inclusive puede resolver cuestiones que son atinentes al administrador, al consejo, cuando estos o el 5% de la parte proporcional indivisa de los miembros del consorcio lo someten a su decisión. Por ejemplo, pueden ratificar los nombramientos o despidos que efectúe el administrador. Es decir, si el administrador somete a una cuestión a la asamblea debe intervenir. Si no lo somete, pero hay un 5% de los propietarios que deciden que esto tiene que ser ratificado por la asamblea podrá intervenir. Cuando se reúne la asamblea va a haber un libro de actas en el cual se va a redactar lo que se resuelve en la asamblea y las decisiones que se adoptan. Ese libro de acta debe ser firmado por los propietarios, por el presidente de la asamblea y 2 propietarios, y además después los propietarios que asistan a la asamblea también deben firmar para ratificar su asistencia en la intervención. La convocatoria a la asamblea va a haber una asamblea ordinaria, por lo menos una al año, puede haber asambleas extraordinarias, la va a convocar el administrador o la podrá convocar el consejo de administración. Ahora, ¿qué pasa si no la convocan? Quizás en connivencia tanto el consejo como la asamblea deciden no convocar una asamblea. Bueno, puede autoconvocarse y las decisiones que tome esa asamblea que se autoconvoca, como así también el temario, se va a proponer con una mayoría de los 2/3 de la totalidad de los propietarios. De hecho, son también igualmente válidas las decisiones que se tomen por una voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no se hagan en asamblea. De hecho, hasta en el temario por el cual se convoca una asamblea, cualquier modificación del temario en el orden del día del tema establecido, se podrá hacer una asamblea y modificar el temario, pero siempre y cuando esa modificación sea aprobada por la unanimidad de los propietarios, es decir, todos, no los asistentes, todos. Si uno falta, ya no se puede cambiar el temario. 100% de la unidad funcionales. Las decisiones y cómputos. Es lo que le he dicho, que para evitar que no se pueda tomar decisiones por la falta de concurrencia, podrá, cuando cada propietario denuncie el domicilio, después
será notificado del temario se hubiese de las decisiones que se tomó por la asamblea. Será notificado a cada propietario, quien, si no la impugna expresamente entre los 10 días, se lo considera ratificado. Además, para evitar cierta dije 10 días, perdón, son 15 días. Pero además, también otra manera de tener una mayor participación y representatividad también está en la doble mayoría, es decir, tanto de propietarios en cuanto a cantidad de personas como cantidad de metros cuadrados de los que son propietarios. La doble mayoría necesaria para tomar la decisión. Otro de los órganos es el de la tercera, el del Consejo de Propietarios. El Consejo de Propietarios es un órgano facultativo. No es obligatorio que exista un Consejo de Propietarios y es un nexo entre los propietarios y el administrador. No tiene facultades de decisión, simplemente asiste y vigila las tareas del administrador. Puede convocar a la asamblea, si no lo hace el administrador, controlar los aspectos financieros de la administración, autorizar al administrador a disponer de los fondos de reserva y a ejercer la administración en caso de ausencia del administrador. El órgano también por excelencia después de la asamblea es el administrador. Este administrador es el representante legal del consorcio, de manera que cuando un consorcio es demandado, el que se deberá presentar, si va a hacer alguna una demanda, deberá hacerla el administrador como representante legal del consorcio, para lo cual acreditará su representación acompañando el acta de asamblea por el cual fue designado y la vigencia de esa asamblea. Por ejemplo, eso surge del reglamento de copropiedad que establece la duración del mandato del administrador. De manera que si un administrador fue nombrado, por ejemplo, este año, y su mandato es de un año, entonces, si se lo nombró en el mes de marzo de este año, se sabe, acompañando el reglamento y la copia de la asamblea, el juez sabrá de que hasta marzo del año que viene ejerce el cargo de administrador. Es el representante legal del consorcio y tiene una particularidad: en la primera asamblea, cuando se designa administrador, mejor dicho, que es una designación que generalmente sí interviene, por ejemplo, algún banco que financió la construcción, una de las características que había que se establecía un reglamento de copropiedad que era muy difícil revocar el mandato del administrador. Era que unas exigencias para removerlo que eran casi prácticamente de difícil cumplimiento y se perpetuaba el administrador propuesto por el banco en el cargo. Ahora la ley estableció que ese primer administrador podrá llegar a ser puesto en una mesa por el banco mientras se está construyendo, pero la primera asamblea se debe celebrar a los 90 días de cumplidos los 2 años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupados el 50% de las unidades, lo que suceda primero. De manera tal de que en no menos de 2 años después de aprobado el reglamento vamos a tener una asamblea para renovar o elegir nuevo administrador. De manera que más de 2 años no se va a poder prolongar, porque eso es lo que eso o la venta del 50% de las unidades, lo que suceda primero. Es decir, que a más tardar, en ese periodo de los 2 años, se deberá efectuar la primera asamblea. La designación o remoción de los administradores, tanto de este primer administrador como de los posteriores que se designen,
podrán ser removidos por una mayoría absoluta que no puede ser superior a la de los 2/3 exigida para modificar el reglamento. Si para modificar un reglamento se requiere 2/3, no puede exigirse más de 2/3 para remover un administrador, lo que dice la ley. El administrador debe, entre sus tareas, convocar a la asamblea y redactar la orden del día, cumplir con lo que decide la asamblea, atender todo lo que sea vinculado a la conservación de las cosas, a establecer el monto de las expensas y gestionar el cobro, y entonces deberá recaudar todos los fondos y además de rendir una cuenta documentada dentro de los 60 días de cerrado el ejercicio financiero. Debe cumplir con todas las obligaciones laborales, previsionales y tributarias, pagar los impuestos que tenga el edificio, pagar el sueldo del encargado, todos los impuestos que sean debidos, y además de tener asegurado al edificio, ¿no? Debe llevarlo en legal forma los libros de la administración y del registro de propietarios y el registro de firmas. Bien, en caso de ser removido o vencido su mandato, dentro de los 15 días de finalizar el mandato, deberá entregar al Consejo de Propietarios los libros correspondientes. Además, sabemos, que ya le he dicho, que representa el consorcio en todas las gestiones judiciales o administrativas. Bien, y por último, en este tema de propiedad horizontal, vamos a hablar un poco de la prehorizontalidad, que es una referencia actual a un momento previo a la constitución de la propiedad horizontal, cuando estamos, por ejemplo, en una construcción de un edificio que está en pozo y se va vendiendo las unidades. En ese caso, ahora la ley establece la obligatoriedad de la prehorizontalidad, que esto es una protección a los contratantes, de manera tal que a adquirentes se le hace una protección de manera tal que es como una especie de seguro que es obligatorio, es un seguro obligatorio, que está hecho a favor de los adquirentes para el riesgo de que fracase la operación, y debe garantizar por lo menos la devolución de las cuotas, partes de la totalidad de las partes de las cuotas que hubiese aportado cada propietario para el hipotético caso de que la obra no se llegase a terminar. Bien, con esto ya finalizamos el tema de propiedad horizontal. Muy bien, adiós.